Señor y Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú nos das. Bendice, Señor, este tipo de la escuela dominical. Ayúdanos para poder aprender más de ti, Señor, de tu palabra. Ayúdame también a mí para saber expresarla acorde a tu voluntad. Trae con bien a aquellos que están de camino, Señor, seamos las dificultades que pueda haber hoy con el transporte. Guíalos, Señor, ojalá que puedan llegar con bien. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Una introducción a lo que iba a ser el libro. Evangelios, ¿cómo se llama el libro que estamos viendo? Los Evangelios sinópticos. Más o menos, sí. Vamos a hablar de los evangelios sinópticos, ¿vale? Vamos a ver, el libro es Jesús, una vida solitaria, y vamos a estar hablando de los evangelios sinópticos. ¿Y qué dijimos que era la palabra sinóptico? ¿Qué significaba? Y son conjunta. Ver juntos, ¿no? Es decir, eran 3 libros que tenían un punto de vista común. Esa palabra sinóptico era ver junto. Y estuvimos viendo también lo que se llama el problema sinóptico, ¿verdad? Eso donde algunos quieren ver que hay una influencia, casi una copia, de 2 de los evangelistas sobre uno de ellos. Sin embargo, estuvimos viendo bastantes argumentos que desechan esa teoría de esa copia, esa doble fuente que estuvimos hablando, por lo cual ese problema sinóptico podemos decir que no es tal, no existe ese problema sinóptico. Estuvimos viendo además el mensaje de esos evangelios, estuvimos viendo cómo son, digamos, 3 caras de un cubo, 3 dimensiones que nos dan una visión complementaria, aunque desde distintos puntos no distintos puntos de vista, sino con distintas particularidades de esa vida de Jesús. Entonces vamos a entrar hoy ya a ver algunas características, ¿verdad? Un mensaje característico de cada uno de esos 3 evangelistas, del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Lucas. Mateo, ¿quién era Mateo? Venga, ¿quién era Mateo? Aparte de eso, venga, ¿quién era Mateo? Uno de los discípulos se recaudó. Venga, dilo. No te quedes callada. El recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, ¿verdad? Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Qué más sabemos? ¿Cómo era también conocido? Como Leví. Mateo 9:9. Búscamelo, Manuel, por favor. ¿Qué más sabemos de Mateo? ¿Qué más sabemos de Mateo? Alguien que me busque Lucas 5, 27 al 29. Y, espera, vamos a hacer eso un poquito más en orden, ¿vale? Vamos a empezar con Javi. No, ahí con Carolina. Carolina, ¿tienes...? Vamos a empezar por el otro, te he pillado fuera de juego. Javi, ¿tienes Biblia? Búscame, por favor, Lucas 5, 27 al 29. Gastón, por favor, Mateo 10, 1 al 3. ¿Vale? Vamos a parar allí. Hemos dicho que Mateo, también llamado Leví, y que era un recaudador de impuestos. Generalmente, la gente que lleva, en este caso, lleva una contabilidad, ¿verdad? Suele ser gente un poco despistada, suele ser gente que a la hora de llevar, nunca mejor dicho, las cuentas, pues no saben por dónde van las cosas. No. Suele ser gente que suele ser ordenada, ¿verdad? Que lleva un registro fiel de aquello que está, son gente de números. Por lo tanto, a la hora de presentar su evangelio, aparte de que Mateo era un testigo visual de la vida del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo, podemos decir que reflejó en su evangelio fielmente lo que estaba haciendo porque era, digamos, su cultura, su forma de ser, su profesión, ¿vale? ¿Qué podemos ver ahí? Alguien que tenga, no sé qué, a quién le he dicho, Mateo 9:9, Manuel. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Bien, ahí vemos su profesión. Estaba sentado en la mesa de la recaudación de impuestos. ¿Qué más? El siguiente texto, Lucas 5, 27 a 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bien, vemos ahí ese nombre también llamado Leví. El siguiente texto que había dicho, Mateo, creo que era 10 o 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen afuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, de Ebeo, por sobrenombre Tadeo. Bien. Y entonces, ¿qué característica vemos aquí también de Mateo? Que era ¿qué, perdón? Que era uno de los 12, ¿no? Era uno de los 12 discípulos. O sea, hemos visto primero que se llamaba también Levín, hemos visto su profesión, que era recaudación de impuestos, y hemos visto también otra característica, que era uno de los 12 discípulos de Jesús. Dale ahí, por fin, William. Dale que. Bien. Ya tenemos localizado a lo que es Mateo. ¿Aparece en algún sitio el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo? No. No. ¿Alguien que diga así? No, vale. No aparece, ¿vale? En las escrituras no mencionan a Mateo como escritor del Evangelio de Mateo, aunque la tradición de la Iglesia, los líderes de la Iglesia primitiva siempre se referían a él como el escritor de este Evangelio. Estuvimos viendo también el otro día, ¿a quién va dirigido este libro de Mateo? A los judíos. Y los judíos, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Audiencia propuesta a los judíos. ¿Por qué entendemos que va dirigido a los judíos? Hay muchas relaciones con el Antiguo Testamento. Cuando explica los pasajes, Dios habla directamente de profecías o cosas. Lo que quieres decir es que en el Evangelio de Mateo hay muchas citas, muchas referencias al Antiguo Testamento, más de 60 referencias al Antiguo Testamento, a diferencia de el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, que hay menos referencias al Antiguo Testamento. Fijaros que en el Evangelio de Mateo hay hasta 16 citas que hablan del cumplimiento de promesas o aseveraciones o profecías del Antiguo Testamento, cuando en el Evangelio de Marcos solo hay 4 y en el de Lucas hay 6. En el Evangelio de Mateo 16 veces se habla del cumplimiento de profecías o aseveraciones dadas en el Antiguo Testamento. Otro punto donde podemos ver que estaba dirigido a judíos, lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, donde podemos ver el propósito y alcance de este evangelio. Me he quedado con Gastón. Rosy, por favor. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fijaros aquí en esa segunda parte. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es decir, aquí está relacionando a Cristo con dos de los más importantes pactos del Antiguo Testamento. Hijo de David. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con David? El pacto davínico, ¿cuál era? Que iba a ser que rey, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, que le diría, siempre habrá un hijo tuyo, ¿verdad?, en el trono de Israel. Y luego estaba otro pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Abraham? Él daría dos que tenía 4. La simiente. Eso es, vamos a buscarlo. Génesis 15, 18. Entonces vemos aquí dos de los principales pactos del Antiguo Testamento están referidos aquí, hijo de David, hijo de Abraham. Y a continuación vemos cómo la genealogía de Mateo empieza en Abraham. O sea, quiere relacionar al Señor Jesucristo con el padre del pueblo judío, con Abraham. ¿Qué dice Génesis 18? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia vale esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es el pacto, ¿verdad?, de el terreno, ¿verdad?, que le daría a Abraham y a su descendencia. Otras evidencias que prueban que el Evangelio de Mateo estaba destinado a una audiencia judía son las citas que realizan de costumbres judías, que a la hora de citarlas no les da mayor explicación porque se entiende que los que van a recibir ese evangelio ya las conocen. En otros evangelios sí que se da una explicación de determinados rituales o determinadas costumbres judías. Además, el Evangelio de Mateo se refiere al Señor Jesucristo continuamente como hijo de David. Lo hemos estado viendo en el capítulo 1, versículo 1,
Chema, ¿me puedes buscar, por favor? 9:27, Manuel 12:23, de Mateo, sí. Y Matías, por favor, 15:22 de Mateo. Tenemos ahí 9:27. Sí. Aquí. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David, 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y 15:22. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Muchas referencias a hijo de David también. Otra de las características que nos identifican que la audiencia de este libro de Mateo estaba dado a un pueblo judío son las referencias el cubrir las sensibilidades judías hacia el nombre de Dios. Sabemos que el pueblo judío no quería nombrar el nombre de Dios, con lo cual cuando Mateo habla de el reino, se refiere a el reino de los cielos, a diferencia de los otros evangelistas que hablan más de el reino de Dios. Hace esa referencia, lo podemos ver, por ejemplo, Mateo 3:2, estamos aquí, por ahí detrás, José, Mateo 3:2. Y diciendo: Arrepentido, porque el reino de los cielos que acerca. El reino de los cielos, hace muchas referencias al reino, pero nombrándolo como el reino de los cielos. Mateo escribió cómo Herodes quería matar a Jesús porque lo consideraba una amenaza para su reino. Sin embargo, por ejemplo, Lucas no hace referencia a ellos, o Marcos también. Lucas habla también de ese arrepentimiento. Has dicho ahí Mateo 3:2, si vemos el texto paralelo en Marcos 1:4 y en Lucas 3:3, habla de arrepentimiento para perdón de pecados. Además, Mateo también está hablando muchas veces, luego está refiriéndose a Jesús a la hora de hablar con la autoridad de un rey. Con la palabra os digo, habla con autoridad. De hecho, como podéis ver aquí, se identifica a Jesús con rey, ¿vale? Con un rey. Por ejemplo, también lo podemos ver, no sé si recordáis ese texto donde está hablando de quién será el mayor, ¿verdad? Entre los que están ahí, que es el mayor. En el Evangelio de Mateo hace una referencia a quién será el mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, de los otros evangelios no lo identifica de esa manera, sino quién habría de ser el mayor. Simplemente se queda ahí. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo, como podemos ver aquí, va dirigido a judíos, identifica al Señor Jesucristo como Rey, como Mesías, porque el Evangelio de Mateo tiene como finalidad demostrar que Jesús es el Mesías prometido, es el Mesías de los judíos. Todas las citas que realiza Mateo del Antiguo Testamento tienen que ver o que tienden a demostrar esa unión, esa relación entre el Mesías y el Señor Jesucristo. Ahí al lado, no me acuerdo nunca de los nombres de tus paquis. Libet y Luis. Luis, pues venga. Libet, por favor, Mateo 2, 17, 18. Luis, Mateo 4, 13 al 16. Y Ana, terminamos con ello, Mateo 13, 35. Mateo 13, 35. Sí, por favor. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta me venía, cuando dijo, voz fue oída en Ramando, grande lamentación, lloro y Niní, Raquel con a sus hijos, sociedad desolada que crecieron. Vemos aquí de nuevo esa referencia al Antiguo Testamento al profeta Jeremías. Y seguimos ahí 4, 13, 16. Dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para recordarte que lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a lo asentado en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Luz le resplandeció. 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Tandodí. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosa impondida desde la fundación del mundo. Bien, vemos ahí de nuevo esa vinculación, esa relación con los textos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hemos visto en Mateo, hemos identificado quién era, hemos visto que la audiencia a la que va destinada el Evangelio de Mateo es una audiencia judía, hemos visto cómo identifica al Señor Jesucristo como Mesías y como Rey, ¿de acuerdo? Las diferencias que podamos ver respecto a los otros evangelios tienen que ver siempre con el toque personal de cada uno de los evangelistas y, como vamos a ver ahora, con la audiencia a la cual iba dirigido cada uno de los evangelios. Vamos con el siguiente, vamos con Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Qué podemos decir de Marcos? Por ahí detrás que me vayan buscando Noris, búscame por favor Hechos 12:12 y también el versículo 25. Al lado, por favor, Colosenses 4:10. Y volvemos por aquí. Clara, ¿me puedes buscar tú también? Clara, ¿me puedes buscar tú también un texto? Búscame, por favor, Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Antes de que empieces ahí con tu texto, ¿quién era Marcos? Venga. Compañero Pablo. Acompaña a Pablo, ¿vale? Bien. Primo de la nave. Primo de la nave, lo vamos a ver ahí en Colosenses. ¿Qué más? Vamos ahí con Hechos 12 y 13. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó para Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha, entonces, El 13. una muchacha llamada Rosy. ¿Vale? Y el 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombres Marcos. Bien, entonces, de lo que hemos visto, ¿qué podemos sacar? Primero, que era Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Segundo, su madre se llamaba María. María. Podemos deducir que la familia de Marcos estaba bien posicionada económicamente. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque por iba mucha gente a su casa. Porque tenía una casa grande. Tenía una casa grande porque la iglesia se reunía en casa de su madre, en casa de María. Tuviera una casa pequeña, pues la iglesia entendemos que no se reuniría y por lo tanto podemos entender que podía estar bien posicionado económicamente porque tenía una casa grande. Además, también en esos versículos que ha leído Noris, ¿qué más podemos deducir? Que tenía un vínculo muy cercano a la iglesia primitiva. Jerusalén, pero ¿con quién específicamente? Bueno, cuando Pedro sale de la cárcel, ¿a dónde va? A casa de la madre de Marcos, ¿verdad? Si lo vemos ahí, el versículo 11 anterior dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, versículo 12, que ha leído Noris, llegó a casa de María. Es decir, cuando él ya había visto eso, se fue a casa de María. Tenía una relación cercana con Marcos. ¿Qué más? Hemos visto ahí el versículo 25, que también tenía una relación cercana con Pablo y con Bernabé. ¿Quién tenía Colosenses 4:10? Sí, Aristarco, mi compañero de tesión, Osaía, y Marco, el sobrino de Plan, acerca del cual habéis recibido mandamiento De Bernabé. Ahí también tenemos una relación. ¿Qué más? Vámonos a primero viene 5:13. La iglesia que está en Babilonia elegida, juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Y Marcos mi hijo saludan. Es decir,
vemos aquí, Pedro está denominando a Marcos como su hijo. Tenían una relación muy cercana. Ahora incidiremos un poquito más en ello. Acompañó posiblemente, pero ahora hablaremos también de ello. ¿Qué incidente tuvo Marcos con el apóstol Pablo? Que también estuvimos hablando de ello hace algunas semanas. Lo abandonó en el primer viaje, ¿no? O sea, Pablo inicia su primer viaje misionero y llega a un punto donde ocurre ¿qué? Separación. Hay una separación. Por más que la separación, Marcos abandona, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículos 37 al 40. Y cuando Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero, ¿qué ocurre? Que dice Marcos no. Le dice que no. O sea, Bernabé le propone que su sobrino vaya con él, Marcos, y Pablo dice, oye, nos abandonó aquí, ahora no viene con nosotros, ¿verdad? Pero luego, con posterioridad, sí que podemos ver que esa experiencia que vivió el evangelista Marcos le sirvió como para darle un toque de atención, porque sí que en un futuro esa relación se restablece, como hemos visto también. Ha leído alguien ahí Colosenses 4:10, ¿verdad? No sé si alguien era. ¿Lo has leído, verdad, María? ¿Puedes volver a leer, por favor? Dice Aristar, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Fijaros aquí que se ha restablecido la relación y el propio apóstol Pablo está hablando de que si llegan a ellos, le reciban, ¿verdad? Es decir, le volvió a ser útil en un futuro, volvió a trabajar con él en un futuro. Estamos aquí, Pepe, búscame Filemón, versículo 24, Raquel, 2 de Timoteo 4:11. Filemón, versículo 24 y 2 de Timoteo 4:11. Filemón, Bebil. Lo encontramos después de Tito y antes de Hebreos. ¿Tienes tú la tuya, Raquel? 2 de Timoteo 4:11, lo que Pepe le gusta. Sí. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos ahí de nuevo cómo Marcos y volvió a ser útil para el ministerio al apóstol Pablo. Y Filemón 24, ¿sí? Se le va el euro. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Sí, colaborador aquí también de Pablo. Volvemos otra vez a donde estábamos aquí con Clara. Desde los primeros tiempos se ha considerado que Marcos escribió su evangelio en base a las conversaciones que tuvo con el apóstol Pedro. Ha leído Clara antes que el apóstol Pedro lo llama mi hijo, ¿verdad? Mi hijo. Eso, así que desde los primeros tiempos se ha considerado que el evangelio de Marcos fue escrito en Roma para el beneficio de cristianos romanos. Dale ahí, William, por favor. Como vemos aquí, dale. Aquí, audiencia propuesta. Cristianos gentiles, pero especialmente romanos, ¿verdad? Especialmente romanos. Y se entiende que Marcos escribió su evangelio a través, como digo, de las conversaciones que tuvo con el apóstol Pedro. Marcos es el evangelio más corto. ¿Por qué creéis que es el evangelio más corto? ¿Cómo eran los romanos? Los romanos, como lo decía Julio de César, vine, vidi, vinci, ¿no? Son de acción. No se andan con tonterías, no se andan con discursos. Son gente de acción. Por eso, Marcos lo que recoge fundamentalmente son acciones, ¿vale? En el Evangelio de Marcos no se habla del nacimiento y los primeros años de vida del Señor Jesucristo. Solo recoge 4 parábolas del Señor Jesucristo y por lo que prefiere presentar al Señor Jesucristo como un hombre de acción. Prefiere mostrar al Señor Jesucristo a través de sus hechos en lugar de a través de sus
enseñanzas. Podemos ver también este tema de la audiencia romana en que el evangelista Marcos utiliza muchas expresiones latinas. Hans, ¿me puedes buscar, por favor, Marcos 5:9? Por ahí detrás, Darvis, ¿me puedes buscar Marcos 6:48? Y Carlos, Marcos 7, versículos 3 y 4. ¿Lo tienes, pena? 5:9. Y 5:9. Y preguntó, ¿cómo te llama? Y respondió diciendo, Legión le llamo, porque somos muchos. ¿Qué era la lesión? ¿Perdón? ¿Qué era la lesión? Casi. Y un ejército, demonios, una compañía. En este caso eran los demonios, pero ¿qué era la legión? Una unidad militar romana. Eso era la legión. En este caso sí son demonios, pero la legión era una unidad militar romana. Igual que aquí en España en su momento estuvieron los tercios y luego regimientos, en los tiempos de los romanos, la legión era una unidad militar romana, con distintos números de personas, y aquí está utilizando ese término latino, legión. Pero ¿cómo fueron escritos los evangelios? Todo el Nuevo Testamento en griego, pero está utilizando el término latino legión. ¿Qué más? Marcos 6:48. Y viéndole sobre el mar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Bien, ¿qué vemos aquí? Tiempo. Cuando se habla en los evangelios, ¿en qué hora murió el Señor Jesucristo? Cuando se habla de la hora novena, la hora sexta, eso era otro sistema de medición, pero aquí está hablando de la cuarta vigilia. Es un sistema de medición de tiempo romano. Carlos, 7, 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, lo comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, lo come. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Si nosotros, en lugar de ser una iglesia cristiana, cogiéramos y fuéramos una mezquita musulmana, ¿haría falta explicarnos a nosotros el rito previo de abluciones con agua para coger y entrar en la mezquita? No, porque somos musulmanes. ¿Sería necesario explicar a los judíos los ritos que está explicando aquí Marcos en el capítulo 7, lo que ha leído Carlos acerca de los lavamientos de los platos y todo eso? No, lo sabrían. ¿Por qué sabemos que está ahí? Porque les está explicando a esa audiencia gentil, principalmente romana, las costumbres y ritos judíos. Otro ejemplo más de a quién está dirigido esa audiencia. Hay otros ejemplos también. Por ejemplo, en Marcos hemos dicho que son hombres de acción. No incluye algo tan importante como, por ejemplo, el sermón del monte. ¿Cómo presenta Marcos al Señor Jesucristo? Hemos visto que Mateo le presenta como hijo de David. Sí. Rey, como rey, ¿vale? ¿Cómo le presenta Marcos? Y el pie riemo, siervo, le presenta como siervo, ¿vale? Vamos a ver ahí el texto. Ahí voy a quedar con Carlos, Dianira, Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos presenta al Señor Jesucristo como un siervo, como un hombre de acción en constante movimiento, en constante actividad, en su devoción por ayudar a las necesidades del pueblo. Su enfoque está más en esas acciones, en esos hechos, más que aquello, más que en la enseñanza. Tiene un foco puesto en el sacrificio y en el servicio. Pero también Marcos nos muestra al Señor Jesucristo como un siervo humilde y nos da
determinados tips, determinados toques acerca de la humanidad o de los sentimientos humanos del Señor Jesucristo más que otros evangelistas. Por ahí detrás, Paqui, por favor, búscame Marcos 1:41, Luis 3:5, Juan Carlos Marcos 4:38 y Ever Marcos 11:12. Marcos 1:41. ¿El qué? Si no, pasamos con Luis, ¿eh? Luis 3:5, ¿lo tienes? Vale, venga. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser. Tuvo misericordia de él. 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Vemos aquí detalles emocionales del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entristecido por la dureza de su corazón. ¿Qué más? 4:38. Y él estaba en la copa, durmiendo por un cabezado, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor Jesucristo era Dios, pero también era un hombre. Tenía limitaciones humanas. Tenía sueño y durmió. 11:12. 11:2. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre. Pero un humano tenía limitaciones humanas. Por lo tanto, hemos visto Marcos, hemos visto quién era Marcos, hemos estado viendo la audiencia, ¿verdad?, a la cual va dirigida el Evangelio de Marcos, una audiencia gentil, fundamentalmente romana, presenta al Señor Cristo a través de acciones, a través de hechos, a través de su actividad, de su ministerio, más que a través de sus enseñanzas, y presenta al Señor Jesucristo como siervo, ¿vale? Como siervo, y con esos tips, con esos detalles acerca de su humanidad, ¿verdad? Más allá de lo que dicen otros evangelistas. Vamos rápido. Siguiente evangelista, ¿quién es? Dime. Antes de continuar con otro evangelio, venga, nada más quería, porque anteriormente yo dije primo. En la traducción del griego, la palabra que utiliza es anexio, que literalmente es primo. Lo que pasa es que con las traducciones, que tú también lo mencionabas, sobre el latín, que también se referencia en latín. Hablo de sobrino, pero era escribir. Al final, que sea primo o sobrino tampoco estoy relevando. Lo importante es que era familiar, que era una persona cercana a Bernabé. Cerramos paréntesis. Lucas. Médico. Historiador. Lo que podemos decir primero es que es el más largo de estos tres evangelios. ¿Qué más? Era médico. ¿Quién me busca? ¿Me queda por allí? Erika, por favor, Colosenses 4:14. Nosaria. Lucas 1:1-5. Y Michael 2:1 y 2. Y Carlos, ¿tú tienes? No. Pues volvemos por ahí. Roberto, ¿tienes Biblia? Búscame, por favor, Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Y no sé si tú, Raquel, sigues teniendo su de Timoteo 4:11, pero bueno, no pasa nada, porque nos acordamos de ello para hablar de mis colaboradores. Vale, pues, para no alargarnos. Entonces, hemos dicho que Lucas, ¿quién era? Era médico. Sí, ahora vamos a ir con eso, porque eso que has dicho es importante. Ahora vamos a ver. Médico, ¿qué dice Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado y demás. El médico amado. ¿Qué más? Colosenses 4:11-14. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Había dicho a Daniel? Creía que sí. Sí, Alberto, creo. No, ¿tú quién es? Colosenses 4:11-14. Vémelo buscando, ¿vale? 11-14. Luego vamos a ver alguna cosa más. Voy a dejaros ahí a los que tenéis Lucas 1:1-5 y 2:1 y 2. Más. 4:11-14.
y tal. Dice, y Jesús llamó justo, que son los únicos de la circulación, de la circulación que me ayuda en el reino de Dios, y ha sido para mí un consuelo. Sí, hasta 14. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Salta al 14, Roberto, porfa. Vale, ¿dónde está? Os saludo, Lucas, y me amado y demás. Y demás, muy bien. ¿Qué vemos ahí en el versículo 11 y en el 14? ¿De quién está, de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Versículo 11 dice, y Jesús llamado justo, ¿qué más dice? Y que son únicos. Que son los únicos de qué? De la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. ¿Y mete ahí a Lucas? No, le nombra en el versículo 14. Por lo tanto, Lucas, ¿qué era? Gentil, ¿verdad? No sabemos su nacionalidad, no sabemos si era griego, no lo sabemos. Posiblemente, dicen los estudiosos, que era de Antioquía, pero era gentil. El único escritor gentil de toda la Biblia, y escribió 2 libros, como sabemos, Lucas y Hechos. Por lo tanto, hemos visto que era médico y que era gentil. ¿Qué más podemos ver de Lucas? Por ahí detrás, que hemos leído, Rosario, Lucas 1, 1 al 5. Pero así. ¿Sí? Pues Cotea, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, en esto, rápido, podemos ver 2 características. La primera, ¿a quién escribió este libro Lucas? Teófilo. A Teófilo. Teófilo entendemos que era una persona con un determinado estatus económico y le escribe después de indagar mucho. Entonces, eso también nos da una idea de que Lucas, al igual que hemos visto en Mateo, era una persona o un historiador, ¿verdad? Muy concienzudo, que había investigado, era un investigador. Hemos visto ahí versículo 3, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia, o sea, era un historiador, un investigador muy diligente, una persona que podemos decir que era detallista. ¿Por qué? Era médico. Porque era médico, es una posibilidad, muy bien. ¿Qué más? Porque su evangelio y el libro de Hechos así lo dicta, ¿no? Es bien. Mucho detalle. ¿Qué ejemplo hemos leído ahora? La genealogía de... No. Bueno, diligencia, 5. De la con diligencia, versículo 5. Podría haber dicho, hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con Elizabeth. Sin embargo, ¿qué dice? Herodes, rey de Judea, es detallista. Podría haber hablado de cualquier Herodes, pero detalla. Rey de Judea, fijaros que luego habla de un sacerdote llamado Zacarías, dando mayor detalle en Zacarías, de la clase de Abías. Era muy detallista. Y luego su mujer llamada Elizabeth, de las hijas de Aarón. Era una persona detallista, era un investigador concienzudo. Además, se estima que este libro fue escrito durante el tiempo que acompañó a Pablo en Roma, durante la prisión de ahí en Roma. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma. Entonces se entiende que ocurre o que se escribe este evangelio allí en Roma, en ese tiempo que estuvo allí. ¿Cuál es el deseo de Lucas a la hora de escribir este libro? Lucas acompaña a quién? A Pablo, en esos viajes que son misioneros, ¿vale? El deseo de Lucas es
escribir este libro para evangelizar a toda la humanidad. Un tema fundamental que se habla aquí en el libro es acerca de la compasión de Jesús por todos aquellos que eran los apartados de la sociedad. Un énfasis histórico, una audiencia propuesta, todo el mundo. El propósito de Lucas era intentar evangelizar a todo el mundo a través de su libro. Y como digo, hay un tema fundamental dentro de este libro que es esa compasión. Él muestra esa compasión de Jesús por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños en general, por todos aquellos que eran desechados por la sociedad de ese tiempo. Lucas enfatizó el tema del ministerio de Jesús a los rechazados de la sociedad. Le había quedado la lectura. Carolina, por favor, Lucas 5, 31 y 32 y Giovanni Lucas 15, 4 al 7. Casi por 30. Sí. Pues comiendo Jesús 3:5. Los que están sanos tienen necesidad, y no los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para recibir. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Aquellos que necesitan salvación. ¿Qué más? Más 15:4. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, igualmente habrá más gozo en el cielo por un que sea obediente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos ese sentimiento, ¿verdad?, de compasión para aquellos que están perdidos. La genealogía de el Señor Jesucristo. Hemos visto que en Mateo la genealogía del Señor Jesucristo va hasta ¿dónde? Hasta Abraham, lo identifica con el pueblo judío. La genealogía del Señor Jesucristo en Lucas, ¿hasta dónde va? ¿Lo sabemos? A Zacarías. Lucas 3. Versículo 38. Venga, para acercaros un poco más. ¿Perdón? No. Lucas 3. Adán. ¿Y quién es Adán? El primer hombre, ¿verdad? Entonces, va hasta el principio para identificarse o identifica a Jesús con la totalidad de la humanidad. No se queda ahí en el pueblo judío, Abraham, padre del pueblo judío, sino a Adán, el padre de la humanidad. ¿Cómo presenta Lucas al Señor Jesucristo en su nacimiento? ¿Cómo? Hijo del Altísimo, ¿verdad? Hijo del Altísimo. También nos dice en su crecimiento que crecía en gracia y en sabiduría, ¿verdad? Vemos ahí muchos textos que identifican al Señor Jesucristo con un cierto ideal. ¿Cómo hemos visto que presenta el Evangelio de Lucas al Señor Jesucristo? Como hombre, como hijo del hombre, ¿vale? Como hijo del hombre. Lo podemos ver en muchos textos también. Aquí, por ejemplo, Lucas 23, ya voy rápido, ¿vale? Porque ya nos pasamos de tiempo. Cuando está delante de Pilatos, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23, 15 y 22, ningún delito de muerte hallado en él. O también en Lucas 23, 47, ese centurión, cuando está el Señor Jesucristo en la cruz, verdaderamente este hombre era justo. Este evangelio refleja el sentimiento de amor del Señor Jesucristo que abarca el mundo entero, que abarca el mundo entero. Con lo cual, Lucas, ya hemos visto quién era, hemos visto su audiencia, una audiencia hacia el mundo entero, griegos, el mundo entero, ¿vale? Un historiador muy puntilloso, muy diligente a la hora de establecerlo. El Señor Jesucristo es visto como hijo del hombre, ¿verdad? Y con ese tema principal de amor o compasión hacia los más débiles, hacia los desechados por parte de la sociedad. Y en este punto podríamos decir, bueno, pues aquí parece que hay más diferencias que similitudes para ser evangelios sinópticos, es decir, evangelios que toman el mismo punto de vista.
pero todo lo contrario. Ellos lo que nos dan es un complemento. Cada uno nos da una visión complementaria que es una unidad por parte, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Son visiones distintas porque van a audiencias distintas y cada uno lo presenta de una manera distinta, pero todos están unidos en un testimonio que dan en relación a el Señor Jesucristo, a un hombre que a la vez es Dios, a la vez es Dios, ¿verdad?, en su ministerio y en su misión. Y vamos a terminar, solo voy a pedir 3 lecturas más muy rápidas, que te dejo por ahí. Ángelo, búscame Mateo 16, 13 al 16 y versículo 21, Mateo 16, 13 al 16 y 21, Javi, Marcos 8, 27 al 31, y ¿tú puedes leer, William, o te paso? Venga. Y Bastón me va a leer Lucas 9, 18 al 22. En Mateo 16, 13 al 16 y versículo 21. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que tenemos de hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otro, que Elías; y otro, que Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿que vosotros bien decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo del Hijo de Dios viviente. Desde entonces y el 21, sí, gracias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los marcianos y los principales sacerdotes y tu escriba, ser muerto y resucitar al tercer día. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad?, que íbamos a ver en este libro quién es Jesús, ¿verdad?, quién es la persona de Jesús y cuál es la obra, ¿verdad?, de Jesús. Y hemos leído ahí, ¿verdad?, esa pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la misión? Versículo 21, ¿verdad? Ir a la cruz para morir por todos nosotros. Marcos 8, 27 al 31. Salieron Jesús sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él al Hijo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Su misión. Y el último, Lucas 9, 12, 18 al 22. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algunos profetas de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Aquí vemos el testimonio, ¿verdad?, de la persona y de la obra del Señor Jesucristo identificado por los 3 evangelistas. Terminamos aquí, que nos hemos pasado ya más de 5 minutos. Próxima semana hablaremos del nacimiento del Señor Jesucristo